Muy buenos días a todos. Primero, disculparme por dejarles este video para la clase que teníamos programada de manera sincrónica, debido a que yo en este momento me encuentro viajando a Bogotá y me es imposible asistir por razones lógicas a la sesión que tendríamos el día de hoy. Sin embargo, no quisiera dejar pendiente esta clase para que no existan retrasos innecesarios. El martes siguiente podremos solventar todas las dudas que ustedes tengan sobre el tema que trabajaremos hoy. Si bien no hemos podido reunirnos en estos últimos días, creo que va a ser muy necesario y muy productivo el poder realizar un avance temático de lo que nos corresponde, revisiones sistemáticas y metaanálisis. Por lo tanto, reitero mis disculpas e inicio la clase de hoy que tendrán grabada en el aula virtual. Un gusto saludarlos nuevamente a todos los compañeros de Bolivia, Perú, Chile, a los estudiantes, a aquellos del área de la salud y de otras áreas, esperando que el tema que toquemos el día de hoy complemente lo que ya estábamos trabajando en días previos. Paso a compartir mi pantalla y hoy trabajaremos un ejercicio sobre revisiones sistemáticas, recordando un poco todo lo que avanzamos ya anteriormente. Sabemos muy bien que el primer paso para trabajar las revisiones sistemáticas será entonces la elección de un tema, que en este caso estoy tomando aleatoriamente un tema de educación, de investigación y desarrollo. Saben ustedes también que para elegir el tema debemos ver los subtemas que van a estar acotando a este tema principal, como por ejemplo serán los niveles de investigación que interfieran o que intervengan en la educación, investigación y desarrollo en sus niveles básico, intermedio y aplicado, o bien una segunda acotación que sería la escolaridad en jóvenes universitarios, posgraduantes y doctorantes. Del mismo modo, tomaremos una nueva acotación relacionada a los tipos de investigación en los que podemos mencionar a la investigación documental, a la investigación aplicada o a la innovación. En función de estos tres niveles grandes de acotación y los subniveles correspondientes, podemos generar ya un primer esbozo de tema relacionado a cómo es la investigación aplicada de estudiantes universitarios en el fomento del desarrollo. Si bien este tema macro puede ser mejorado durante la elaboración en la pregunta pico, el tema ya estaría orientado a la investigación aplicada de los estudiantes en la universidad para el desarrollo. El segundo paso va a ser plantear ya la pregunta. Utilizando esta estrategia, tomaremos como P al problema o la población relacionada a la investigación universitaria. La intervención sería la investigación aplicada y el control sería el trabajo de innovación o creación. El resultado que nosotros pretendemos medir es el desarrollo económico. Nuestra pregunta entonces es: ¿cómo la investigación universitaria aplicada promueve la innovación y el desarrollo? En función a lo que nosotros hemos trabajado en la pregunta, claramente podemos observar que este tipo de interrogante se orienta hacia un pronóstico para ver qué es lo que va a suceder en el desarrollo productivo o económico una vez que se ha generado la innovación aplicada. Por lo tanto, nuestra idea principal va a ser tratar de buscar trabajos relacionados a cohortes o estudios de caso control, sin que eso signifique que descartemos las otras posibilidades. Esta tabla ya se les ha presentado anteriormente, de tal manera que ustedes tienen que tratar de enfocar la pregunta que se les ha planteado o que ustedes han planteado para poder ubicarse en qué tipo de revisión sistemática es la que ustedes van a tratar de intervenir. De hecho, no están interviniendo directamente, por lo tanto, no están haciendo una manipulación o no están intentando observar la manipulación de variables,
Tampoco están tratando de ver un diagnóstico para saber cuál va a ser el resultado, sino más bien cuál es el resultado de una intervención previa. Del mismo modo, no corresponde a la identificación de una causa y mucho menos la de la seguridad. Una vez que ustedes han encontrado su pregunta, planteen sus objetivos o hipótesis, que pueden ser muchas. Este simplemente es un ejemplo. El objetivo general será identificar si la innovación aplicada por investigación universitaria promueve al desarrollo. Ustedes añadirían acá económico, social o lo que ustedes consideren necesario para completar el espectro general de su revisión sistemática. Los objetivos específicos, a su vez, podrían ser dos, tres, traten de no hacer más, pero estos objetivos específicos ya no están orientados, como en las investigaciones corrientes, a tratar de ver los pasos necesarios para alcanzar el objetivo general, sino más bien a buscar el tipo de investigaciones o productos escritos que ustedes van a ir recopilando para hacer su análisis. En este caso, estamos poniendo la posibilidad de identificar la tasa media de investigaciones aplicadas en universidades o identificar las tasas medias de desarrollo de innovación por investigación aplicada. Si ustedes plantean una hipótesis, esta tendría que ser una hipótesis más o menos orientada a las diferencias. Por ejemplo, la innovación por investigación universitaria aplicada favorece el desarrollo o la innovación por investigación universitaria aplicada no favorece el desarrollo. Estos dos resultados serán los que nosotros trataremos de buscar en los resultados finales una vez que hayamos seleccionado nuestros documentos, los cuales serán analizados y elegidos con todas las herramientas que hemos estado trabajando. Una vez que han trabajado sus objetivos, tienen que plantear claramente sus criterios de inclusión y exclusión. El planteamiento de los criterios también depende del investigador, por lo cual ustedes podrán plantear, por ejemplo, que se incluyan solamente resúmenes o de lo contrario que se incluyan trabajos completos. Del mismo modo, podrán ustedes, en función a sus necesidades y en función a sus hallazgos, promover de que sean solamente revistas indexadas o tal vez todas las publicaciones que ustedes requieran, incluyendo preprints o publicaciones que se encuentren en literatura gris. En este caso, yo estoy planteando que esta es una revisión sistemática de tipo cuantitativo porque estoy queriendo hacer una evaluación de las tasas medias. Es un estudio de pronóstico de la investigación aplicada en innovación, donde se incluirán artículos de revisión de bases debidamente respaldadas con artículos completos y solamente en español. El idioma ha sido seleccionado por la similitud conductual de los países con habla hispana. Esa es mi selección. Si ustedes consideran que deben incluir idiomas de otras regiones, también lo pueden hacer. Sin embargo, traten de evitar de que exista algún tipo de sesgo de selección. En este caso, estamos hablando de publicaciones de universitarios que sean resultantes de investigaciones aplicadas y que éstas hayan sido aplicadas a la innovación. No se olviden que las investigaciones aplicadas de los países latinoamericanos van a ser completamente diferentes a las investigaciones que han sido promovidas por países ya sea europeos o norteamericanos, debido a las condiciones económicas y tecnológicas que estas instituciones o que estos países puedan promover. Por lo tanto, si es que eligiera, digamos, investigaciones realizadas, aplicadas, realizadas en otros países, probablemente ello genere un sesgo de la productividad y desarrollo generado en estos países que tienen condiciones económicas diferentes a la nuestra, intentando, en todo caso, ser muy objetivos en función al tema que nosotros hemos elegido. Es posible que en muchos temas de carácter cualitativo o cuantitativo no existan estas diferencias y sea necesaria la búsqueda de artículos, ya sea en español, en inglés, en chino o en los idiomas que ustedes requieran. Solamente ejemplifico este caso en particular de esta manera.
También en este caso, estoy planteando que ingresen estudios que incluyan resultados de investigación aplicada solamente en universidades, porque ese es el objetivo de mi estudio, o estudios que tengan solamente tasas que sean manifiestas numéricamente en el desarrollo de innovaciones realizadas en universidades y que hayan sido aportadas a la ciencia o a la industria para poder medir cuánto sí han sido captadas y cuánto ha generado el desarrollo de las mismas. Una vez que ya han terminado de armar sus objetivos, hipótesis y también plantear claramente sus criterios de inclusión y exclusión, armen sus operadores booleanos utilizando la tabla que antes hemos propuesto. Es posible que para armar los operadores booleanos ustedes se vean en la necesidad, como en el caso del área de la salud, de utilizar los términos mesh o de lo contrario simplemente buscar los DEX en otras áreas. Si ya tienen DEX especificados claramente, pueden utilizar todos los DEX. Sin embargo, también vean que para utilizar esos DEX o las palabras que van a ser asociadas o símiles, tengan que traducirlas al inglés para hacer la búsqueda en algunas bases de datos. Por supuesto que si yo quiero trabajar términos solamente en español, buscaré bases de datos que me busque solamente en español. En este caso en particular, la idea del estudio, saben que es la investigación aplicada en innovación y desarrollo, y el problema de estudio ha sido planteado con la estrategia PICO con los puntos que ya mencionamos minutos atrás. La pregunta también ya fue planteada y los DEX que se identificaron en este tipo de preguntas se relacionaban a investigación, a innovación y a desarrollo económico y probablemente incluiríamos un cuarto que era investigación por universitarios. La investigación per se tiene un otro DEX, como es la conducta exploratoria, al igual que la innovación, que también se llama innovación y creación. El desarrollo económico también tiene un nuevo DEX, que es el crecimiento económico. En este caso no busco los términos MESH. Estos se anulan porque no están orientados hacia el área de la salud. Solamente los MESH sirven para el área de la salud, mientras que los DEX sirven para otras áreas. Busquen sus descriptores en las áreas que corresponden y encontrarán un sinnúmero de descriptores por áreas en la web, pero uno que sí les orienta bastante es el solicitado por la UNESCO. Es más, muchas revistas científicas solicitan que los descriptores sean de la UNESCO. Por lo tanto, cuando ustedes realicen una revisión sistemática y tengan una revista meta en la cual publicar, verifiquen si les piden los descriptores de la UNESCO o bien, si no los mencionan, podrán utilizar otro tipo de descriptores. Mientras más descriptores tengan, tienen mayores posibilidades de encontrar artículos, con el riesgo de encontrar demasiados o con el riesgo de reducir su búsqueda a muy pocos documentos. De una u otra manera, por supuesto que utilizando, además de los iniciales, los descriptores asociados, podrán ustedes tener un gran acopio de documentos de los cuales puedan extraer la información que ustedes requieran y en función a ello, el plantear el tipo de revisión sistemática que van a ustedes a desarrollar. Cuando ya han tenido armados sus DEX y todos los términos MESH en el caso necesario, empiecen a hacer el planteamiento de la búsqueda de sus variables. Ustedes pueden plantear todas las bases que ustedes quieran. Por ejemplo, en este caso vamos a usar el Google Académico como primera base de consulta, donde utilizaremos el término investigación aplicada and innovación and crecimiento económico. Podríamos poner investigación universitaria o conducta exploratoria universitaria and innovación or
creación and crecimiento económico or crecimiento económico. O de lo contrario, utilizar como primer criterio de búsqueda el de los términos iniciales solamente. Allá la búsqueda dependerá de ustedes, de cada uno de los investigadores o de su equipo que esté buscando paralelamente solamente los descriptores iniciales o los descriptores asociados si es que estos existiesen. Una vez que trabajaron todo ello, seleccione sus documentos. Estos documentos se harán en la tabla que se les ha proporcionado, por ejemplo, utilizando un motor de búsqueda, que en este caso es Google Académico. Cuando ustedes realizaron la búsqueda, ¿cuál fue la ecuación que ustedes utilizaron? Acá es el uso de los operadores booleanos que insertaron en el momento de la búsqueda, el número de resultados que obtuvieron, y de estos resultados ustedes tienen que empezar a seleccionar cuáles son para ustedes los más relevantes y en el momento de escribir su documento también mencionar por qué fueron eliminados los otros documentos. De tal forma que el número inicial que ustedes observaron en pantalla, que era de 21.500, irá a reducirse a un número mucho menor. Por supuesto que este número de resultados dependerá de los filtros que ustedes coloquen en la búsqueda para tratar de afinar mucho más el grupo de documentos que ustedes van a introducir a su búsqueda. Una vez que eligieron los documentos, como en este caso la influencia de la educación superior en el emprendimiento juvenil en estudiantes universitarios, una aproximación teórica, copien la URL para nuevamente ir a buscar al momento de leer todo el artículo completo, copien el autor y copien el año de su publicación. Harán este proceso uno a uno para que ustedes tengan ya el total de documentos seleccionados en el primer filtro, siguiendo la metodología propuesta por Prisma, que en función a lo que ya un colega nos mencionaba anteriormente, no recuerdo bien si era el colega Cristian, Prisma tiene diferentes nominaciones, pero la búsqueda y el modelo de búsqueda y filtro y seguimiento de los artículos sigue siendo el mismo. Si bien estos nombres pueden variar en cada área, si ustedes comparan con lo que nos plantea Prisma, es exactamente el mismo y el procedimiento es completamente igual. Del mismo modo harán con otro motor de búsqueda, con la fecha de la revisión, y también verán cuál ha sido la ecuación utilizada en este motor de búsqueda para repetir el procedimiento. Es posible que al recopilar muchos motores de búsqueda encuentren documentos que han sido repetidos. Es decir, que una vez que han armado ustedes toda la selección de sus documentos, verifiquen los autores, los años de publicación y si estos documentos no se están repitiendo en las bases de datos. Esa es su segunda selección. Reiterando, hago una primera selección del total de documentos, sea en forma individual o sea en grupo, que es lo ideal con el grupo de trabajo. Una vez que se seleccionan los documentos, revisen su lista para empezar a eliminar aquellos documentos que han sido repetidos. Ahí viene su segunda selección. Al momento de escribir, diré, se encontraron en Google Académico 21.500 documentos o artículos publicados, de los cuales se seleccionaron 150. Se eliminaron los otros documentos porque no se referían a publicaciones de innovación universitaria ni eran de investigación aplicada o no se referían al desarrollo económico en ningún tipo. Se eliminaron también documentos que no se encontraban en idioma inglés.
Al continuar escribiendo, ustedes también mencionarán que revisaron la base de Dialnet con 36 documentos, de los cuales 8 se encontraban duplicados y fueron eliminados. Se vieron también en las bases de datos de Latindex tal cantidad de documentos, retirándose los duplicados en número de tantos, y cada vez ustedes afinarán el número de documentos finales, mencionando que finalmente se seleccionaron 38 documentos que pasarán a el estado de la revisión que ya conocen ustedes con los criterios de elegibilidad. Cuando ya tienen el filtro inicial de sus documentos, ustedes arman la herramienta de elegibilidad de los artículos seleccionados en función a sus propias necesidades. Si van a utilizar diferentes paneles, como en el caso del ASH, ustedes verán el puntaje y la media de cada una de las evaluaciones de los artículos en función al acuerdo o desacuerdo que estos tengan. Cuando ya tienen la selección de todos sus paneles de cada uno de los artículos, es probable que muchos de ellos sean eliminados, como por ejemplo aquel artículo que nos muestre que el área crítica que yo necesito medir, que son las tasas medias, los resultados, los criterios de inclusión y exclusión, no concuerdan con mi búsqueda. Es decir, que si este artículo tuviese problemas en los resultados o la selección de la población, será eliminado. Y también al momento de describir, se mencionará que se ha utilizado la herramienta del ASH, por ejemplo, para elegibilidad de los artículos seleccionados, utilizando un panel de revisores de 3 personas, de 3 expertos. Retirándose, no sé, unos 10 artículos, me imagino, 5, los que sean necesarios, por no tener la población claramente identificada, ni criterios de inclusión y exclusión coherentes, o porque los resultados presentados no tenían las características solicitadas en los criterios de inclusión y exclusión de los autores o los resultados esperados para la medición final de la revisión sistemática o metaanálisis. Sin embargo, podemos encontrar artículos que sí cumplen con todas las características. ¿Y cuándo hablo de que cumplan todas las características? Cuando la media obtenida en función a la cantidad de ítems sea mayor a 0.50. Es decir, que más de la mitad de la información está de acuerdo a mis requerimientos. En este caso, sí, yo puedo introducir el artículo y seleccionarlo. Este caso, por ejemplo, como se menciona, tiene una media bastante baja, pero no me interesa dentro de mi evaluación final que haya una estructura del artículo en función a un formato internacional, a menos que sí sea uno de mis requerimientos obligatorios al momento de presentar mis resultados. Y si yo pongo uno de esos criterios, pues entonces este artículo debiera ser desechado. Caso contrario, el artículo será aceptado e incluido para los criterios de revisión posterior. Cuando termino con esto, paso a revisar los criterios de la calidad de los artículos. Hasta este momento, como ustedes comprenderán, se ha seleccionado simplemente los documentos, se ha filtrado aquellos documentos globales, no he empezado a leerlos, me he guiado simplemente por el título o por el resumen o por las características de los artículos. Entonces, ahora sí paso al proceso de la elección de la calidad de los documentos para que estos puedan darme resultados con los cuales realizaré el análisis. De tal forma que ya para hacer la evaluación de la calidad, debo pasar a otro tipo de instrumentos. Para ello, se utilizan otro tipo de materiales para evaluar ya
la parte fina del documento que nosotros estamos ya seleccionando en la parte final, que también podría llevarnos a otro grado de exclusión o bien aportarnos ya insumos para poder hacer la extracción de los resultados. La calidad individual de los estudios que ustedes van a tener a mano se puede medir en función a escalas o criterios preestablecidos de validez científica, que van a orientar a todo el equipo para la interpretación de los resultados y reducir la cantidad de los sesgos de publicación. Las escalas para valorar la evidencia científica más utilizados son la escala de Alejandro Yada o la guía de evaluación JAMA, que vamos a hacerlo, o la escala de Newcastle-Ottawa, que muchos probablemente la han ya escuchado o la han aplicado, y una de las que más se utiliza, que es bastante práctica, es la herramienta de sesgo de Cochrane o GRADE para evaluar la evidencia, para generar recomendaciones. Cada una de ellas sirve para un tipo diferente de estudio y vamos a hacer una recopilación de las principales, no de todas. Hay muchas más escalas y se mencionarán algunas para que ustedes tengan a disposición al momento de elegirlas. ¿Cómo se hace el análisis de la calidad de un estudio? El grupo de trabajo tiene que leer completamente el documento de manera muy escrupulosa para ver si ese documento tiene la información necesaria para que ustedes puedan medir lo que ustedes propusieron en su investigación. Si es que no lo tiene, no lo desechen completamente, porque si son muchos artículos los que van a ser de ese tipo, es probable que nos lleven a hacer simplemente una revisión sistemática de carácter narrativo, porque no tienen los elementos suficientes para extraer resultados símiles, pero sí tienen información como para escribir una narración temática de todo lo que se ha publicado sobre el tema. Lo primero que nosotros tenemos que medir es la validez externa, es decir, ver si ese documento responde a las hipótesis, si fueron estadísticas o cualitativas, de lo que se pretendió buscar en la pregunta de investigación planteada en el artículo. Esa validez externa nos sirve para verificar si los resultados presentados por los autores pueden ser generalizados en la población que nosotros hemos seleccionado. En este caso, la población seleccionada son universitarios que han realizado investigación aplicada, han innovado y han introducido estas investigaciones para el desarrollo o producción económica de las instituciones o de un país. Si es que este artículo no me presenta esos resultados, es probable que yo lo separe transitoriamente, también verificando si los demás cumplen esas condiciones. Reitero, si no cumplen esas condiciones, que es la propuesta en mi investigación, entonces terminaré en una revisión narrativa, una exploratoria. Si es que cumpliese estas condiciones, nosotros vamos a poder ver con mucha claridad en los resultados si se respondieron a las hipótesis planteadas en los artículos y si dieron resultados coherentes que respondan a la pregunta de los investigadores que escribieron el artículo que estoy revisando. Es importante para ello que ustedes revisen con mucho cuidado cuál fue la población seleccionada para el estudio que ha sido publicado, si la muestra fue adecuadamente seleccionada y no hubo sesgos en la selección de la muestra, y si utilizaron correctamente la selección probabilística o no probabilística para encontrar el efecto que ellos han investigado. Para ello, por supuesto, deben tener conocimientos básicos de una selección muestral, tanto probabilística, no probabilística, de una sola población o de poblaciones diferentes. Tienen que conocer cómo se selecciona a una población en una investigación cualitativa, si es que se hizo una selección de carácter
aleatorio, cómo se buscó, si se hizo una selección en bola de nieve, etcétera, que corresponda al estudio planteado en el documento que ustedes están leyendo y analizando. También tienen que ver ya en el artículo cómo se están presentando los resultados. Si los resultados son claros, si responden a los objetivos planteados, si estos resultados han sido planteados para una hipótesis de diferencias, por ejemplo, o si estos resultados están respondiendo exacta y específicamente a los objetivos planteados por el autor. Esta evaluación global puede ser realizada por listas de verificación o escalas de evaluación. Las listas de verificación pasan a ser útiles porque es hacer simplemente como un checklist. ¿Cuándo se va a utilizar, por ejemplo, estas listas de verificación? Se van a utilizar en investigaciones del tipo de ensayos clínicos aleatorios en el caso del área de la salud, y en el caso de otras áreas se utilizan más las escalas de evaluación que pueden servir tanto para ensayos clínicos aleatorios, pero también pueden ser fácilmente replicadas y organizadas para que cualquier par revisor pueda hacer un comentario en el documento que están leyendo. Sin embargo, tanto las listas de verificación como las escalas de evaluación tienen ventajas y desventajas. Para hacer una lista de verificación, como en el caso del ensayo clínico aleatorio, se tiene que tener mucho conocimiento de investigación. Y si tenemos un miembro del equipo de revisión que no tiene esta experiencia, es probable de que solamente la verificación la haga por coincidencia o simplemente por elección individual y no así por una lectura profunda del documento. Por su parte, la escala de evaluación tiene una desventaja porque es probable que en el artículo no haya la suficiente prueba que decida la inclusión del mismo a nuestro estudio. ¿Cuándo me refiero a suficiente prueba? El artículo es un resumen de toda la investigación que ha realizado el autor. Y el autor puede no estar incluyendo muchos ítems que sean necesarios para que yo los pueda evaluar. Sin embargo, una u otra es bastante utilizada en función a lo que ustedes estén buscando. Hagamos la prueba o ejemplifiquemos cómo funciona la calidad del estudio según la escala de Alejandro Yada, que es una de las más utilizadas en estudios cualitativos o en áreas ajenas al área de la salud. La ventaja de este tipo de escala de Alejandro Yada es que nos mide muy fácilmente como, por ejemplo, el estudio es débil con 0 puntos o es bueno en 5 puntos. Siempre se maneja una escala de 0 a 5 puntos utilizando bueno, regular, malo. Este es un ejemplo de escala de Yada, en la cual utiliza 5 ítems que pueden ser utilizados en función a sus propias necesidades. Alejandro Yada puede poner no con 0 puntos y sí, 5 puntos y es muy bueno. Y el dónde se pone, en qué parte del artículo se encuentra el punto que ustedes están preguntando. Por ejemplo, colocar en introducción, en materiales o métodos, etcétera. ¿Qué puntos utiliza Alejandro Yada para este análisis? Regularmente utiliza los 11 puntos que ustedes tienen acá, pero podrían reducirse en 1 o 2 puntos, tratando de evitar de que no sean muy escasos ni aumentar a demasiados que sean muy morosos para el revisor. Por ejemplo, plantea Alejandro Yada si los criterios de elección de la población están claramente especificados en el artículo. Ustedes pueden poner que sí, que de manera muy clara, utilizando 5 puntos, de manera muy leve, 2 puntos. También puede preguntarse si los sujetos o la población seleccionada y la muestra fue asignada al azar, si es que se trabajaron en grupos, si es un estudio cruzado, si se usó
una selección aleatoria de los mismos en el caso de ensayos clínicos aleatorizados, como antes les mencionaba. Del mismo modo, realizan la calificación. También se menciona si la asignación fue oculta, fue ciega, doble ciego, o no fue una asignación oculta, planteando el sí o el no de manera puntual y utilizando el puntaje que ya antes hemos mencionado. Y como ustedes leerán, acá hay un ejemplo muy general sobre un ensayo clínico aleatorizado, que sí sirve muy bien para la escala de Alejandro Yada. Esto puede ser organizado y puede ser replanteado en función a ciertos criterios de investigación de ustedes, de autores principales, en los cuales consideren que se está realizando un experimento de cualquier tipo, no solamente del área de la salud, pero tratando de mantener los ítems que Alejandro Yadat plantea para la evaluación. Obviamente, mientras más alto es el puntaje que ustedes vayan a sumar, si nosotros suponemos que la escala más alta oscila entre 33 y 55 puntos, el documento sí puede ingresar para la evaluación final y la extracción de resultados. Pero si es menor a 33 puntos, si tiene un puntaje tendiente a ser a 20, probablemente el artículo no cuente con la suficiente evidencia que ustedes requieran para poder hacer la extracción de resultados que van a pasar a la revisión sistemática. A su vez, tenemos la escala de Pedro, que tal vez es mucho más sencilla. Se refiere tanto a estudios experimentales o no experimentales y puntúa con valor de 1 y 0. 1 habla de que la evidencia se presenta de manera clara y 0 cuando no hay evidencia de ello. Y como ustedes verán, la cantidad de ítems que utiliza la escala de Pedro es menor. Las preguntas son similares a las que presenta Alejandro Yadat, porque nos plantea si el estudio que ustedes están leyendo o que el evaluador está leyendo fue aleatorizado, randomizado, si el método utilizado era adecuado para el estudio que ellos plantean, si se expone de manera clara la secuencia de aleatorización, si describe si el estudio fue doble ciego o no fue doble ciego, si el método de enmascaramiento fue el adecuado, si se hizo una descripción de pérdidas, de seguimiento o de abandono. Aparenta este estudio de análisis con la escala de Pedro de que se orientará solamente al área médica. También puede ser utilizado para otras áreas en las cuales se realizan experimentos. Como bien se decía al inicio, las escalas que ustedes vayan a utilizar o los checklists que vayan a utilizar dependen del tipo de estudio que ustedes están evaluando. Por lo tanto, a veces se pueden utilizar más de una escala porque podríamos tener en nuestra selección de documentos estudios de diferente tipo. En este caso, estamos hablando de 2 escalas utilizadas en experimentos, en los cuales se hace mucho énfasis en la selección de la población del estudio y de la muestra. Pasamos a revisar otra escala que es bastante utilizada, es muy práctica, la escala de Newcastle-Ottawa, que se utiliza mucho para estudios de carácter observacional, pero no se limita a estos, sino se hace la aplicación de esta escala en estudios de tipo prospectivo, en estudios de tipo retrospectivo, en series de caso y en estudios cualitativos. Este tipo de escala no sirve cuando estoy leyendo un documento que es un experimento. Cuando ustedes lean un documento que es un experimento, utilicen preferiblemente las anteriores, una de las dos. No tienen que usarlas todas. Pero si tuvieran un estudio, si tuvieran en sus documentos artículos que además de experimentos
tienen estudios observacionales, probablemente deban utilizar una anterior más la de Newcastle-Ottawa. La escala de Newcastle-Ottawa es, a mi gusto, una de las muy prácticas para trabajarse en estudios generales. Esta escala nos da los siguientes puntos. Nos habla sobre la definición de caso o de la selección de la muestra y nos dice si esa selección de caso ha tenido validación de manera independiente o ha sido sin registro o ha sido autorreportado. Tiene 3 puntos de evaluación. A cada uno de estos se le asigna un punto en estas primeras casillas. No se le puede asignar mayor puntaje. Nos habla también sobre la representatividad de los casos. Por ejemplo, nos dice, como bien se mencionaba que se utilicen series de casos, nos dice si ha sido revisión consecutiva de casos, como en la situación de ver un estudio de cohorte, o se está reportando una serie de casos, o bien no tiene descripción o tiene errores en la selección de los casos que han sido estudiados. Por el otro lado, nos habla de la selección de controles en el caso de caso control. Nos dice si se han hecho controles de la conducta o lo que yo esté midiendo en la comunidad, en un hospital, en un centro educativo, o no hay una descripción. Nos habla también a quienes definen como controles o modelos típicos para comparar con la otra población. Nos hablan, por ejemplo, a aquellos que tienen historia de enfermedad o no tienen historia de enfermedad. Es probable que ustedes vean que esto sí se relaciona mucho al área de la salud porque se utiliza la escala, este tipo de escala mucho en el área de salud, pero sí también van a poder ver que la escala de Newcastle-Ottawa se utiliza mucho en estudios de carácter cualitativo o en casos de ingeniería donde se está haciendo comparación de 2 grupos de productos. Ahí ustedes verán que el término ya no es sin historia de enfermedad, sin historia de uso, sin historia de efectividad, sin descripción o sí tiene historia del desarrollo de una maquinaria o no tiene descripción, por ejemplo. También nos hablan de la comparación de casos controles basados en un diseño del estudio o en el análisis. Por ejemplo, si fue un estudio controlado por alguien, que es un factor muy importante, y acá, en cualquiera de los 2 puntos, se puede adicionar una puntuación extra. Es decir, que antes poníamos un punto a cada uno de estos si existía. Si no existía, poníamos 0. Acá podemos poner hasta 2 puntos por cada uno de los asteriscos que nosotros encontremos. Si ha sido un estudio controlado, que es un factor de los más importantes, sí puedo ponerle 2 puntos. Pero si ha sido controlado por otro factor adicional, puedo ponerle 1 o 2 puntos en función a la descripción que yo encuentre de ello. Estos criterios de comparabilidad nos van a ayudar mucho para ver si el estudio ha sido controlado y ha sido verificado por un gold estándar. También nos hablará de la exposición y determinación de la exposición. Si ha habido un registro seguro, registros quirúrgicos, expedientes, documentos. Acá podemos ver si el registro seguro puede ser, por ejemplo, una patente. Si en algún caso sí hemos trabajado con un cualitativo, ha habido una entrevista estructurada, que ha habido un estatus enmascarado, es decir, no se conocía a las personas que respondían, si era bastante cuidadoso el uso de la entrevista y si esta era codificada y cómo se obtenía esa información. Si se hizo una entrevista abierta o de lo contrario, si alguna persona hizo un autorrelato, se hizo un registro médico, no se utilizó una prescripción o de lo contrario hizo un dibujo a mano alzada
de un producto o innovación. Esto se llama criterios de exposición. Estos también pueden tener un doble puntaje, estos no. Finalmente, nosotros mencionamos la tasa de no respuesta, donde podría ser la misma en ambos grupos o se encuentran tasas diferentes en los grupos de comparación. ¿Cómo se trabaja esto ya en la tabla misma de Newcastle Ottawa? En función al tipo de documento con el cual me esté enfrentando. La Newcastle Ottawa cambia un poco en su estructura cuando el estudio es prospectivo de corte. Si ustedes ven, los puntos evaluados son ligeramente diferentes porque ya hablan específicamente de una cohorte. Del mismo modo, todos los asteriscos que ustedes tienen a disposición, si es que son encontrados, pueden tener doble puntaje. ¿Cómo se aplica la escala de Newcastle Ottawa? Por ejemplo, tengo el artículo de Vargas, el diseño fue de cohorte, por lo tanto, evalué ese documento en función a este modelo. Le puse un puntaje en los criterios de selección, que son los primeros, estos, que equivalen a estos. Acá ustedes ven que ya es la comparabilidad. Todo lo que son criterios de selección, ¿cuánto me sumó la evaluación del evaluador? ¿Cuánto me sumó el de comparabilidad? ¿Y cuánto los de desenlace? En este caso, los de desenlace son estos, los de comparabilidad son estos. En este caso, son estos, el criterio de comparabilidad, y el de desenlace son estos, llamados también criterios de exposición. Y finalmente voy haciendo esto artículo por artículo, sumando los puntajes que todos han presentado y colocando una media, pero siempre en números enteros. Bien, esto ha sido evaluado por 5 colegas y los resultados fueron estos. Ellos dicen que en la selección había 2 puntos, en el de comparabilidad 0, en el de desenlace 3 y sumó un total de 5. ¿Qué es lo que me dice entonces este resultado de Newcastle Ottawa? Que en realidad se presenta esta única tabla, esta, no las otras, simplemente se menciona al momento de describir que se utilizó la escala de Newcastle Ottawa en 33 artículos revisados, en la totalidad de los artículos, presentando los siguientes criterios y resultados. Mientras más alto es este resultado, que va a alcanzar, digamos, 7, 9, hasta 10 puntos, nosotros vamos a decir que el estudio tiene mayor calidad. La ventaja del Newcastle Ottawa, que es rápida, es una escala de fácil llenado, pero este tipo de escala no nos está diciendo que el resultado que se está presentando es de una gran evidencia científica. Tiene esa limitante, pero en general es muy bien utilizada. Por supuesto que escalas de evaluación para la calidad de los artículos existen muchas. Sin embargo, la mayor cantidad de estas se refieren a estudios clínicos aleatorizados o estudios experimentales aleatorizados, así como los estudios de caso. Podemos mencionar algunas escalas, por ejemplo, la de Yadat, que ya la conocen, que tiene cierto tipo de puntuación que va de 0 a 5 y en la cual se añade, por ejemplo, algunos puntos por la aleatorización que van a presentar los sujetos que se encuentran en investigación o las observaciones que van a estar en investigación. ¿Cuáles son los ítems de Yadat? Ya lo hemos mencionado, se refieren a 3 grandes grupos: a la aleatorización de los participantes o de las observaciones que tengamos, pueden ser animales de experimentación, el doble ciego o evaluación de los experimentadores o la
selección de los sujetos en los grupos sin que se conozca cuál va a ser el resultado ni cuál va a ser el observador y a cuántos casos se han perdido y a cuántos se han hecho seguimiento. También tenemos las escalas de Maastricht, la de Van Tulder, la de Pedro, que también ya hemos revisado, la de Vicini y Chalmers, que son las que se orientan sobre todo a este tipo de estudios como son los ensayos clínicos aleatorizados o los estudios experimentales con aleatorización. Como ustedes verán, la forma de puntuación en cada caso es completamente diferente. Algunos se evalúan de 0 a 100 puntos, otros de 0 a 10, algunos de 0 a 88, etcétera. La cantidad de ítems de igual manera es también diferente. Sin embargo, la generalidad de los casos de este tipo de escalas de evaluación de calidad plantean que se dé cierto grado de validez interna y externa al estudio, así como el método estadístico utilizado, que en realidad van a ser los puntos fundamentales que se expresan dentro del artículo para ver si los resultados valen la pena ser insertos para hacer una revisión sistemática. Algunas de estas escalas han sido diseñadas para estudios específicos, como por ejemplo el síndrome de dolor patelofemoral, o algunas escalas que han sido orientadas específicamente para enfermedad coronaria, para enfermedades de la columna, osteoporosis, etcétera, en el caso de ciencias de la salud. La mayor parte de estas, si bien son orientadas a estudios de carácter médico, de enfermería o de bioquímica, pueden ser utilizadas y adaptadas en otras áreas en función a la necesidad de los intereses de los investigadores. Porque si bien son escalas diseñadas para el área médica y estudios experimentales y aleatorización de los sujetos de participación, también pueden ser utilizadas en ciencias biológicas, por ejemplo. Se puede utilizar mucho en psicología, en ciencias sociales, adaptando los contenidos a experimentos de carácter social, psicométrico, etcétera. En el caso de los documentos donde se reportan casos de manera aislada o los llamados estudios de caso, el más conocido es el SCD, que tiene una corrección de Yates. Esta escala de evaluación cuenta con 11 ítems y 10 de los mismos nos hablan de la calidad metodológica, es decir, hacen mucho énfasis en el diseño metodológico, en el manejo de la muestra, en la selección de los sujetos y, por supuesto, en la respuesta que se dé con esa metodología, la pregunta de investigación, a las hipótesis planteadas por el investigador y sobre todo a los objetivos que han estado descritos dentro de los artículos publicados. También pueden ser utilizados en ensayos clínicos y en procesos muy particulares como en el caso de dolor crónico o enfermedades psicológicas. Por el otro lado, tenemos las listas de verificación. No olviden de que mencionamos que había dos grupos de instrumentos. Uno las listas de verificación y el otro las escalas. Ahora estamos concluyendo con las listas de verificación. En estas, la más conocida es la evaluación de Delphi, que muchos la han debido utilizar también en ciencias sociales y humanísticas. Esta lista de verificación tiene 8 ítems, hace énfasis en la aleatorización, en el ocultamiento, enmascaramiento y por supuesto en el análisis estadístico. Tanto Delphi como Maastricht, Ámsterdam, el registro MUS, Consort, que es muy conocido, el Amstar 1 y el Amstar 2, que son muy conocidos, han sido orientados más a estudios de carácter experimental. ¿Por qué se hace tanto énfasis en los estudios de carácter experimental? Es por el peso científico que los mismos ofertan a la literatura. Cuando uno hace una revisión sistemática y sobre todo si llega un metaanálisis, los estudios experimentales tienen un gran peso en el análisis de estos resultados, ya que debería haber una confirmación
muy certera de los resultados encontrados y justamente por eso se hace bastante apoyo a la descripción del enmascaramiento, el doble ciego, la estrategia de investigación, a los métodos que van a ser utilizados y sobre todo a los criterios de inclusión y exclusión que van a determinar la calidad de los sujetos u observaciones que ingresan en este estudio. Tanto Delphi como el registro MUS se utilizan para las observaciones metodológicas, pero de todos ellos Delphi tiene una gran validez en la evaluación que se va a realizar de los documentos. Y como ustedes verán, algunos de estos estudios están destinados a problemas específicos porque su diseño ha sido realizado para ellos. Sin embargo, eso no significa que no podría ser adaptado para hacer unas evaluaciones similares. Cuando se hace una evaluación de calidad de los estudios en una revisión sistemática, se sugiere mantener a los autores tanto con la lista de Delphi o los criterios Amstar, que ustedes los pueden encontrar en la literatura, que ayudan mucho para dar el peso de la revisión de un estudio en caso de los experimentos. Cuando se hace estudios de corte transversal o se analizan los estudios de corte transversal, las guías STROB son muy útiles. Sin embargo, voy a darles mayores orientaciones para que ustedes puedan utilizar también algunas otras guías como de tipo checklist que les ayuden a evaluar la calidad de los estudios en el contenido de la literatura que ustedes van a ir a revisar. Sinteticemos entonces cómo vamos a analizar la calidad de los estudios. Yo he seleccionado los artículos, un artículo seleccionado lo he evaluado para ver la elegibilidad del mismo y una vez que he elegido todos los artículos que podrían ser sujetos a la revisión sistemático metaanálisis, voy leyendo el contenido in extenso del artículo para ver cuál es la utilidad del mismo para mi estudio. Este artículo seleccionado puede tener resultados de tipo cuantitativo o resultados de tipo cualitativo. Si son cuantitativos, yo debo ver si son estudios observacionales, es decir, si se reportan como series de caso, corresponden a un estudio caso control o a un estudio de corte. Si son experimentales, debo fijarme si son ensayos clínicos aleatorizados o no aleatorizados. Una vez que he definido qué tipo de estudio es, ¿cuáles escalas podría utilizar? En el caso de los observacionales, podría utilizar la revisión del IMRID, que es ver cómo está realizada la introducción, material y métodos, resultados y la discusión. Puedo utilizar el SCDE con la corrección de Yates o simplemente manejar en forma global el IMRID si no corresponden a estudios de tipo médico. Si son estudios experimentales de carácter médico correspondientes al área de la salud, lo ideal es de que ingresen a las guías STROB, a los criterios de Yadat, Pedro, Chalmers, Vicini, al mismo Cochrane que tiene su lista y checklist de verificación, o ingresar a la red CASPE donde van a tener también otro grupo de guías de verificación. Si son experimentos realizados fuera del área médica, pueden utilizar los mismos instrumentos o, caso contrario, pasar a la revisión del IMRID. ¿Qué pasa con los estudios cualitativos? Existen varios estudios de tipo cualitativo, mencionando algunos, el de la teoría fundamentada, los estudios de carácter hermenéutico, etnográfico y varios otros más. En estos casos se sugiere utilizar la evaluación de tipo Delphi, la evaluación de expertos, que ya entra implícita en la triangulación de expertos, y finalmente el IMRID. Por ejemplo,
Si mi intención fuese hacer una revisión sistemática cualitativa y quiero hacer la evaluación de la calidad de un documento que se muestra como un estudio cualitativo en cualquier área de estudio, podría utilizar el instrumento que nos presenta el JBI, en el cual se plantea qué tipo de perspectiva filosófica se ha empleado, si existe congruencia entre el método de estudio con la pregunta de investigación, si se están utilizando adecuadamente los métodos cualitativos, cómo se está haciendo el análisis de las categorías, cómo se ha hecho el análisis de los resultados, si ha habido una buena referencia del tema del paradigma teórico del investigador, etcétera, etcétera. Pongamos un ejemplo. Ingresamos a la página de JBI, donde como ustedes verán, se me presentan muchas opciones para hacer checklists de diferentes tipos de estudio. Por ejemplo, para estudios de corte transversal analítico, para estudios de caso control, para reportes de caso, etcétera. Y yo voy buscando el que podría servirme y en este caso sería el checklist de los estudios cualitativos, que son los que me interesan. Entonces, se me va a descargar un documento Word en el cual yo puedo hacer el checklist de la información plasmada en el documento de la revisión. Una vez descargado el checklist, voy leyendo las instrucciones del mismo para saber cómo debo llenar esta lista de verificación. Y por supuesto, el revisor del documento que necesito que se identifique para saber quiénes participaron en cada una de las evaluaciones de calidad de mis artículos de revisión para la revisión sistemática, deberán registrarse y colocar también el autor y el año de la obra. Inmediatamente después irán llenando cada uno de los ítems, siendo indispensable que todos estén llenados para que nosotros podamos realizar una evaluación general. Al final, nosotros tendremos que poner cuántos aciertos han habido para decir si este documento es bueno o cuántos no han sido aceptados de los puntos indagados para ver si ese artículo realmente cuenta con la información necesaria para mi investigación. Del mismo modo, ustedes pueden ingresar a cada uno de los checklists que tienen acá para poder utilizarlos en caso necesario, por supuesto, adaptando a las necesidades de su revisión sistemática. ¿Qué es lo que sucedería si mi decisión fuese el utilizar el IMRID y no así ninguno de los elementos anteriores? Solamente quiero verificar si es que el documento cuenta con la validez necesaria para poder ser inserto. Soy de otra área, no soy del área de la salud. Ninguno de estos instrumentos se adecua a mis necesidades. Y finalmente quiero ver si lo que he separado dentro de mis artículos para la revisión sistemática son lo suficientemente robustos como para poder ingresar a mi estudio. Entonces, ¿qué debo revisar? El famoso IMRID, que es una estructura que utilizamos para la presentación de artículos científicos a las revistas. Sin embargo, el resumen va a ser la parte fundamental con la cual yo puedo hacer mi primera selección y ver si el mismo cuenta con el IMRD en forma resumida, si se está planteando un sustento teórico bastante fundamentado, si hay una racionalidad en la pregunta de investigación e hipótesis que se está planteando en el estudio y si la misma corresponde con el método planteado tanto en el resumen como en la investigación en extensa, además de que ya se estaría estableciendo el muestreo que se ha realizado
y el tipo de instrumentos utilizados para la recolección de datos y, por supuesto, para el análisis estadístico si es que fuese cuantitativa o para el análisis cualitativo categórico si fuese cualitativa. También el resumen ya nos mostrará una intención general de los resultados, dándonos información que probablemente sea utilizada para nuestra revisión sistemática. El siguiente paso es leer con mucho cuidado la introducción y ver cuánto de información presenta el investigador sobre el tema. Probablemente con la introducción nosotros tendremos una visión más clara para conocer si realmente se está tocando las variables que a nosotros nos interesa analizar en la revisión sistemática, los valores que nos vayan a presentar en la información cuantitativa será importante porque serán referenciales para tomar los intervalos de confianza necesarios para analizar nuestro estudio y si son estudios de carácter cualitativo, verificar si las categorías de nuestro análisis están siendo expuestas de manera clara e inextensa, utilizando el suficiente material de información, así como las citas bibliográficas. No olvidemos que la revisión de las citas bibliográficas es importante. A veces nos limitamos solamente a leer las citas y en ocasiones es bueno revisar algunas de ellas, si no todas, para verificar si la información proporcionada corresponde a lo que dice el autor. También en la introducción deberemos ver la exposición de la pregunta del investigador y su relación que mantiene durante la aplicación de los materiales y los métodos, así como los resultados. Tendría que haber una congruencia entre la exposición de la pregunta, hipótesis u objetivos con el material que se está utilizando para la investigación y, por supuesto, con la metodología planteada, así como los resultados expuestos dentro de la misma investigación. Esta coherencia deberá seguirse de manera horizontal, ya que los materiales y métodos deben mostrar que el grupo poblacional seleccionado es el adecuado para responder a la pregunta del investigador, que se utilizaron buenas técnicas de muestreo y que este muestreo fue correctamente ejecutado tomando en cuenta la cantidad de sujetos u observaciones necesarias para realizar la aplicación de cualquier metodología para la exposición de los resultados. Se tendrá que ver también cómo se incluyó y excluyó a los sujetos u observaciones, si son suficientes los criterios de inclusión y exclusión, si se utilizaron algún tipo de herramientas y, por supuesto, el aval ético de las investigaciones, sobre todo si las mismas son de carácter experimental. Dicho aval tiene que ser emitido por una institución acreditada o una institución capacitada para dar informes y avales éticos en investigación científica ajenos a la institución donde se ha realizado la investigación, evitando de este modo los conflictos de interés. Así como los materiales y métodos, los resultados deben ser correctamente expuestos, la presentación de los mismos debe ser adecuada, el uso de tablas o gráficos debe corresponder al tipo de investigación planteada. En los datos cuantitativos, los resultados necesariamente son numéricos. Ya veremos más adelante qué tipo de resultados nos interesa para hacer una revisión sistemática de carácter cuantitativo. Y también veremos qué resultados se necesitan para hacer los estudios de revisiones sistemáticas cualitativas. En este caso, en este último caso, la información de las categorías emergentes tiene que ser importante y bien si se han utilizado tratamientos investigativos mixtos, deberán ser también planteados de manera adecuada y expuestos utilizando la metodología que haya decidido el investigador para la pregunta de investigación. Y finalmente vamos a ver con detalle la discusión.
En la discusión veremos qué es lo que describe el investigador en función a lo que ha planteado en la pregunta y qué es lo que ha encontrado. Veremos la concordancia con resultados anteriores o la discordancia con hallazgos previos. Todos estos datos nos van a orientar para delimitar si el artículo cuenta con los elementos suficientes para poder ser seleccionado, inserto en mi revisión sistemática. Finalmente, les voy a orientar a otro tipo de guías de investigaciones que entran en Equator, que probablemente ya lo conocen, que al igual que la red CASPE, nos van a dar muchas orientaciones. Equator tiene unas guías de verificación del contenido de algunos estudios, entre ellos las revisiones sistemáticas. Acá ustedes verán que ya nos hablan de todo lo que son las guías Consort, el Strobe, el Prisma, el Spirit, el Start, Care, etcétera, que ustedes pueden obtener una vez que ingresan a la página de Equator Network. ¿Por qué les presento estos instrumentos o estos espacios? Para que puedan utilizarlos con la libertad necesaria dentro de sus áreas de trabajo. Regularmente son utilizadas por áreas médicas porque creo que la mayor cantidad de estudios randomizados o prácticas de guías clínicas o estudios de evaluaciones económicas en salud son realizados en instrumentos o en áreas y espacios como este. Sin embargo, las guías Consort son aplicables a todo tipo de estudios, al igual que Prisma o la guía Strobe. Por lo tanto, si ustedes quieren revisar, por ejemplo, los estudios observacionales, van a tener una orientación como que dirigida al área médica, pero ustedes tienen acá los suficientes elementos para poder descargar listas similares o listas asociadas. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer un estudio de carácter observacional, les va a pedir un área clínica si es necesario, si no, les simplemente piden la guía de estudios observacionales y les van a presentar la guía de estudios necesaria con la cual ustedes pueden hacer el checklist. Y la guía Consort puede ser descargada como un diagrama, por ejemplo, en Word. Una vez descargada la guía Consort, va a tener un flujo de acciones que debe seguir para que ustedes puedan ver si el estudio que están realizando o el estudio que están analizando cuenta con todos los elementos de interés. De acuerdo a sus necesidades, ustedes también pueden mantenerlo en inglés o traducirlo al español. Y acá van a ver que la guía Consort nos está dando un flujo que no necesariamente va a ser aplicado al área de la salud, sino a todas las áreas del conocimiento. Ya casi llegando al final de toda la actividad tan detallada de lo que es una revisión sistemática, vamos a pasar a la extracción de resultados. Para hacer la extracción de resultados necesitamos conocer varios elementos terminológicos que nos ayuden a comprender cómo va a ser la información que obtenemos de los artículos y cómo hacer el análisis posterior en los softwares necesarios. Se sugiere que haya 2 revisores de manera independiente para ver cada documento y resolver en caso de desacuerdos el ingreso o no ingreso de algún artículo de selección. Y una vez que se ha llegado al consenso, nosotros vamos a ver si nuestro estudio es cuantitativo en la utilización de variables dicotómicas o el uso de variables continuas. Para el análisis de resultados, nosotros tenemos que identificar si nuestro estudio fue cuantitativo para hacer un metaanálisis.
si nuestra variable fue dicotómica o fue una variable continua. Si nuestra variable fue de carácter dicotómico, tengo que ver el número de eventos que se ha descrito, el total de las observaciones que se han realizado tanto en el grupo control, en el grupo experimental o en el grupo de caso. Tomemos en cuenta que puede haber estudios de caso control, cohorte o experimentales o ensayos clínicos aleatorizados o ensayos aleatorizados y no aleatorizados. En cualquiera de estos casos tengo que tener estos tres resultados, mínimamente. Si tengo una variable continua, necesito extraer la información sobre el tamaño de la población, la media de la población, la desviación estándar, tanto del grupo experimental, del grupo caso y del grupo control, con la misma lógica de las variables antes mencionadas. En el primer caso, en la variable dicotómica, los resultados van a ser expuestos en una tabla 2 por 2. Es posible que en algunos casos se presente un valor 0 y en ese caso, si nosotros necesitamos hacer un ajuste, lo hará el software de análisis de revisión sistemática colocando el valor de 0,5 en reemplazo del valor 0. Este método de corrección se evita cuando se utiliza el método PETO, que lo vamos a practicar, porque el método PETO ya hace la corrección necesaria de la presencia de un resultado 0, que no debiera existir, pero en el caso de que existiese, sí, el método de PETO lo va corrigiendo. Los resultados de este tipo de estudios que estamos mencionando se expresan generalmente en valores de riesgo relativo u odds ratio. Por su parte, cuando nosotros vemos variables continuas, nosotros debemos exponer los resultados en función de la diferencia ponderada de medias o la diferencia estandarizada de medias. Para la diferencia estandarizada de medias, del mismo modo el software lo que hace es el ajuste correspondiente que se llama de Cohen cuando una muestra es demasiado pequeña, generalmente menor a 10. Por su parte, si la muestra es muy, muy pequeña, Hertz corrige y ajusta la muestra de Cohen, hace la corrección para poder dar resultados más fiables. Por su parte, la corrección de Glass o el método de Glass también lo hace el software, lo realiza cuando la variabilidad de los resultados es diferente en el valor medio, no son cercanos. Entonces, las correcciones correspondientes por Glass, Cohen o Hertz las realizan en este tipo de estudios. En todos los casos, necesitamos obtener resultados que nos ayuden a dar la lógica a nuestro estudio. ¿Qué resultados se van a exponer o insertar? Por ejemplo, los intervalos de confianza, el nivel de significancia, el peso del resultado combinado en cada caso. Cuando las muestras son muy chiquitas, a veces el peso es mayor porque sobre todo cuando hay una distribución aleatoria, puede pesar más en el estudio que un estudio grande, pero eso depende del tipo de modelo que vayamos a trabajar. Se va a obtener también la tasa total de eventos de cada grupo, se va a verificar la heterogeneidad con la Q de Cochrane, se va a ver el sesgo de publicación de Rosenthal a través del forest plot, el funnel plot y el NNT. ¿Qué otros elementos debemos conocer para poder vaciar nuestros resultados? Las pruebas de homogeneidad o heterogeneidad. Es decir, conocer si esos artículos que hemos separado son modelos de efectos fijos o modelos de efectos aleatorios. Es decir, que cuando yo bajo la información, esta información, a una tabla que vamos a organizarla ya en la siguiente clase, debo ir analizando si mis documentos son
de efectos fijos o de efectos aleatorios. Eso no se va a hacer visualmente, eso se hace a través de un análisis estadístico que va a elegirse al momento de tomar la decisión si es un modelo de efectos fijos o aleatorios. Podríamos adelantar ya que el modelo de efectos fijos, a simple lectura, podría mostrarnos que existe variabilidad entre cada estudio, pero ha sido por azar, no ha sido porque ha sido encontrado, sino es por accidente. En este caso de modelo de efectos fijos, los estudios de carácter individual, por ejemplo, los estudios de caso, tienen mayor precisión en los resultados que los estudios con mucha información. Lo que esperaríamos en este modelo de efectos fijos en estudios grandes es que los resultados sean idénticos en cada población similar o que existe una variabilidad mínima. En cambio, los individuales va a tener su precisión en cada caso particular, que los puede ir sumando progresivamente. Por su parte, el modelo de efectos aleatorios lo que nos dice es que existen diferentes efectos en cada estudio. No hay similitud entre los estudios. Se da más importancia en este caso a los estudios pequeños, como antes mencionaba, y lógicamente el intervalo de confianza que también va a ser menor. Cuando los estudios son más grandes, el intervalo de confianza es mayor y tiene un peso menor dentro de los estudios. El modelo de efectos fijos se evalúa o se aplica generalmente con el modelo de Peto, con el de Mantel-Hensel o el de varianza inversa. El de Peto mide el odds ratio. Es poco fiable cuando hay estudios muy grandes, pero sirve. El de Mantel-Hensel mide odds ratio, riesgo relativo y diferencia de riesgo y es bastante robusto en grupos pequeños. Y finalmente el de varianza inversa, que mide el odds ratio, riesgo relativo y diferencia de riesgo. Por su parte, el modelo de efectos aleatorios requiere la prueba de Testimonial-Large o su equivalente para poder evaluar la validez del mismo o determinar si es un grupo de estudios de carácter homogéneo o heterogéneo en función al odds ratio, riesgo relativo o la diferencia de riesgo. ¿Por qué digo Testimonials Large y su equivalente? Testimonial Large se puede hacer en Stata en la última versión y también se puede hacer Testimonial Large en la calculadora Cochrane. También se puede hacer en las calculadoras de Caspe, pero no todos tienen acceso a estas calculadoras, entonces se hace su equivalente, que es el test de Levin en SPSS. Y vamos a hacer la prueba con algunas de estas para poder analizar cada punto de los que nos interesan. Bien, una vez que hemos hecho una revisión de la calidad de los estudios, hemos separado los estudios, ahora debo ver si estos son homogéneos o heterogéneos para saber qué tipo de prueba voy a introducir al software para que me haga ya el análisis final. Debo determinar si mis artículos son homogéneos o heterogéneos y determinar si los mismos corresponden a un modelo de efectos fijos o un modelo de efectos aleatorios. En función a ello, tomaré la decisión de qué elementos o qué pruebas voy a aplicar para empezar a sacar los resultados de homogeneidad y heterogeneidad final, porque estos han sido inicialmente visuales, pero ahora debo confirmar si son homogéneos o heterogéneos a partir de cierto tipo de pruebas. Y para ello, por ejemplo, se nos va a dar un informe que nos va a dar el resultado de I al cuadrado, que mide el grado de inconsistencia de los resultados de los estudios, que han sido incluidos con porcentajes de variabilidad total entre los resultados, y vamos a ver si existe ausencia o no existe ausencia de heterogeneidad.
Si son heterogéneos, significa que son modelos de efectos aleatorios. Si son homogéneos, es un modelo de efectos fijos. El día de hoy vamos a quedar en esta parte general para que ya la siguiente clase repasemos nuevamente esta última parte que es el vaciado de información para el análisis de resultados y vamos a empezar a utilizar software para trabajar en diferentes formas de análisis para que finalmente introduzcamos los datos a otro tipo de software en el cual ya nos va a hacer el análisis final que nos interesa, donde se nos mostrarán los gráficos con los cuales realizaremos el informe final. Reiterando nuevamente mis disculpas por esta clase grabada y bueno, esperando encontrarlos el siguiente martes, debo también mencionar que creo que nos faltan solamente 2 clases. Estoy revisando lentamente lo que han enviado. Me gustaría que vayan practicando más. Se les va a tomar una prueba final para ver cuánto han asimilado de este curso, que espero les esté aportando los suficientes elementos para poder realizar una revisión sistemática y Dios mediante poderla publicar en una revista de interés. Les quedo agradecida y me despido de ustedes hasta la siguiente semana. Un saludo.